Y abrimos el último bloque de Redacción Abierta para contarles algo que fue motorizado por la Cátedra de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas. Un hecho muy significativo, la proyección, cine, debate y sobre todo la temática que pusieron en agenda. Cuellos Blancos se llama el documental que cuenta la trama secreta detrás del caso Vicentín, un caso de corrupción dirigido por Andrés Cedrón, quien está aquí acompañado junto a Javier Ortega, que es abogado de la intervención estatal de la compañía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Un gusto estar con usted. Bueno, a ver, uno tiene muchas preguntas para empezar. Primero, ¿cómo empieza a motorizarse este documental, Andrés? Bueno, en principio estar al tanto del estrés financiero de esta empresa, que es la más importante de Santa Fe, una de las más importantes de Argentina, entre las 6 agroexportadoras más importantes del país, a días previos de asumir Alberto Fernández. Ya ahí veíamos una noticia, pues yo particularmente estaba muy interesado en lo que pasaba en el río Paraná, en la mal llamada hidrovía. Bien. Y bueno, además... Imagino cómo estarás ahora con todas las noticias Sí. nuevas que hablan de una concesión de 60 años hecha a medida, pero Claro. eso lo dejamos si querés para otro capítulo. Sí, pero o para otra película. Será o para parte otra de- película tuya también. Sí, Pero te empezás a interesar por el caso Vicentín antes de que asume el gobierno de Alberto Sí. Fernández. Y sobre todo a esos días previos de Alberto Fernández, y con dos temas muy importantes como la soberanía alimentaria y la reforma judicial, que son dos temas que tienen mucho que ver con este caso, ¿no? Bien, y empieza la empresa en el fin del gobierno de Macri, principio del gobierno de Alberto Fernández, ya declara ese estrés financiero, por decirlo de alguna manera, empieza con cesación de pagos, y eso, pero bueno, no todas esas cosas motorizan un documental como el que acabas de hacer, ¿no? No, y por supuesto después se explota, bueno, se difunden los créditos que durante el último mes de Mauricio Macri se les da por más de 90 millones, más de un crédito por día, y explota eso en esas noticias y Alberto Fernández toma la decisión de intervenir y bueno, se generan marchas a favor y en contra y ahí termina el deseo de hacer un documental que además tratar de analizar por qué mucha gente sin entender sobre el tema, sin tener demasiada información, salió a apoyar a la empresa diciendo todos somos Vicentín. Ese fue el gran desafío del documental también, ¿no? Ahí volvemos al punto sociológico que es interesantísimo. Javier, estuviste viendo de cerca, abriste libros, abriste carpetas, ¿con qué te encontraste? Mira, yo me entero que tenía que ir a Vicentín la noche antes que viajé. Y esto... Vos estabas laburando en el INTA. En el INTA, en pandemia, estaba haciendo un trabajo, me llaman por teléfono, me dicen, mira, mañana tenés que tomarte el avión para ir. Y estoy muy contento de estar en Córdoba porque el expediente que yo no lo tenía, fíjate, un abogado que va a ver un caso sin haber visto el expediente, ese era yo. El expediente me lo pasa un comprovinciano tuyo, un cordobés, un abogado cordobés. Mirá. Y después en la parte de concurso preventivo me asesora otro cordobés. O sea, la primera parte estuve asesorado por 2 cordobeses que se especializaban en concursos y quiebra. Y sí, me entero y evidentemente tenía una idea prefigurada, pero obviamente tuvimos la oportunidad de estar en la empresa durante una semana y se constató este manejo societario que eran 20 empresas distintas que tienen el mismo domicilio, que se compraban y se vendían entre ellos, con offshore en Uruguay y con un patrimonio que habían inflado. Con ese patrimonio inflado, o sea, los granos que ellos molían y hacían harina y vendían como aceite, lo ponían como eran propios cuando eran de los agricultores. Con eso inflaban el patrimonio, iban a los bancos y hacían, para hacértelo corto, un esquema Ponzi. Pagaban... A ver, para detenerte, porque la verdad que estás tirando un montón de información que marea y a veces al que, qué sé yo, ¿no? Trata de entender, se sienta. Si haces un dibujo tipo esquema, vos decís en el medio... está ese emblema que es Vicentín, pero después cuando vas a rascar, vos me decís que te encontrás con 20 empresas distintas. Son 20 empresas distintas, para que se entienda, si vos ibas a la oficina de legales de Vicentín, había una cajonera, cada cajonera tenía un nombre distinto, uno decía Renopac, otro decía Algodonera Avellaneda, otro decía Renova, y era el archivo de cada una de las distintas empresas, de las 20 que estaban domiciliadas en la misma oficina. Claro. Con lo cual, entre ellos, por ejemplo, vos trabajabas para una empresa, pero cobraba el sueldo de otro y te pagaba otra
pero una promiscuidad societaria que ellos les permitía comprarse y venderse ellos mismos. Y de hecho, cuando ellos empiezan a vislumbrar que iban a entrar en default, lo primero que hacen es saldan las deudas con sus propias empresas, y cuando una vez que le pagaron a todas las otras empresas, recién dicen estamos en estrés financiero, vamos a cesación de pago, pedimos la protección de un juez y todo esto que es el proceso legal. Los créditos que se dieron durante la época de Macri, que son, me decías Andrés recién, último mes de Macri. Sí, son 300 en total, pero en el último mes le dieron, ya con la elección perdida, no más de 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. ¿Se los daban a estas sociedades repartidas? ¿Los concentraban en una? ¿Cómo era? Es muy buena pregunta la que vos hacés. A veces pedía Vicentín a nombre propio, a veces pedía otra empresa, pero salía Vicentín de garante, a veces pedía una empresa, pero le pasaba los fondos a Vicentín. A nombre de Vicentín, de Banco Nación solamente hay 300 millones de dólares. En total la deuda que los dejan de garpe a todos los acreedores es 1.500 millones de dólares. De esos 300 son solo de Banco Nación. Vuelvo, Andrés, porque vos tomás esto y vos decís, che, es una locura que empresas que tienen un esquema Ponzi, como dice Javier, no se identifiquen como lo que son, corrupto, un delincuente, e incluso se los defiende a nivel social, que es un poco lo que tratás de retratar en el documental. Sí, creo que llegamos al término cuellos blancos, por eso el título, porque lo estudió un sociólogo norteamericano, estadounidense, por allá por 1930, después del crack financiero, donde veía que empresarios y banqueros se habían enriquecido con actividades como estas, y la sociedad los seguía viendo como hombres honorables de negocio. Y eso se replica en la historia, y este es un caso muy emblemático que nos permite analizar la cultura que tenemos y cómo vemos, o sobre todo los jóvenes, cómo se identifican con el poder económico, se les promete ser emprendedores, empresarios, y se dejan de ver como trabajadores, que la mayoría del pueblo argentino trabaja y vive de lo que produce, ¿no? Algo quizás esperable era la identificación o la apropiación que tienen la gente del pueblo donde nace Vicentín. Los dos estuvieron ahí, imagino que habrán visto un fuerte arraigo, si se quiere, como pasa con muchas empresas, como pasa con la empresa más grande que tenemos acá en Arroyito, que es la caramelera que le vende al mundo. Bueno, suelen tener ese arraigo. Ahora, entender cómo esa cosa se propaga a nivel nacional, y hay manifestaciones en Córdoba, en el Obelisco, diciendo todos somos Vicentín. Bueno, ¿qué ven ahí cuando no he estado en un lado y en otro? Ahí hay otro concepto, y por eso fuimos también a un sociólogo argentino, rosarino, Juan Pegoraro, que es parte del documental, que habla de los lazos sociales. El poder económico tiene, a través de los lazos sociales, con el poder judicial, con el poder político, con los medios de comunicación, permite que se empiece a hacer un entramado que permita la impunidad y permita que esta identificación con y ese deseo de pertenencia de mucha gente, de tratar de entrar en ese círculo, ¿no? de poder. Totalmente. Cuellos Blancos se llama el caso Vicentín, una trama secreta de corrupción. Vamos a asomarnos al tráiler de esta película muy interesante que les recomendamos, y que obviamente les recomendamos que sigan, porque todavía no está en las plataformas, que sigan estos ámbitos de debate, de presentaciones, como fue en La Piojera en agosto en Córdoba, como ha sido hoy en la Facultad de Ciencias Económicas y otras instancias que se van generando. Vemos el tráiler de Cuellos Blancos. Todos sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación por la situación del grupo Vicentín. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín. 1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo, y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico
en este caso el grupo empresario y el poder político. Creo que hay que poner eje en esa opacidad del negocio, de los granos. Es con las acciones de Renova que Vicentín piensa poder pagar a sus acreedores. Si hay otra propuesta que tenga 600 millones para los acreedores, que además tenga 500 millones de dólares para el capital de trabajo, debió haberse presentado en el momento oportuno. Podrían traer parte de los 791 millones de dólares que tienen paraísos fiscales para reactivar lo que dicen ellos que necesitan para reactivar. Yo no sé si Vicentín refleja en sí toda la historia argentina. Lo que sí refleja es el comportamiento de nuestras clases dominantes. Cuellos Blancos se llama el documental que cuenta en detalle el caso Vicentín a través de qué voces lo reconstruyeron, porque ahí lo veía a Carlos del Frade, lo veía a Alejandro Berkovich. ¿Cómo hicieron para reconstruir? Bueno, muchísima gente que estudió el tema, que estuvo involucrado, que lo tomó como una causa para llevar adelante. Puedo nombrar a Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, sí. A los sociólogos, a Juan Pegoraro, a Victoria Rampugni, que es la de jefa de cátedra de Delito y Sociedad en la UBA, a Alejandro Gallero, un montón de voces, muchas vinculadas a las universidades. Fuimos a buscar testimonios de aquellos que estudian estos temas y que quizás no se trasladan a la opinión pública y lamentablemente tampoco a nuestros políticos, ¿no? Y políticas. Nuestros dirigentes y dirigentas no van o no tienen ese nexo con el conocimiento que se crea en las universidades. Y el documental trató de vincular ese, por ejemplo, Pedro Peretti, que vinculado al campo, a la producción del campo. Bueno, un montón de voces. Es un documental coral que intenta analizar de distintos aspectos, desde el económico, desde el social, desde lo judicial. Javier, ¿cómo está el tema vicentino? Y hace pocos días se produjeron algunas novedades, pero había pruebas suficientes en su momento como para decir, esto es una estafa al fisco, y es lo que siempre también termina decepcionando. Recién hablábamos del comportamiento, porque la sociedad se identifica, pero también termina decepcionando un poco que, imagino vos habrás juntado mucha prueba y sin embargo no avanzan las cosas, se traban, los juzgados zonales también deben tener su parte, ese entramado que construyeron en Santa Fe también debe tener su cuota, ¿no? Sí, es más complejo, pero te lo voy a tratar de resumir en dos causas que son las principales. La causa que tiene que ver con el concurso preventivo en este momento está en la Corte Suprema de Santa Fe, porque si bien ellos obtuvieron las mayorías de los acreedores para aprobar la propuesta de pago de Vicentín, que es una propuesta que, para hacértelo corto, implica pagar el 10% de la deuda. Claro. Es como que te debo 100 y bueno, mirá, te pago 10. O sea, es una propuesta que es atentatoria contra lo que es la propiedad privada, no debería ser homologada según nuestro sistema constitucional, pero sin embargo, por estas cosas que tiene la justicia, fue pasando distintas instancias y en este momento se está discutiendo en la Corte. La Corte, a su vez, está atenta a lo que está pasando en Rosario, porque ahí está la Fiscalía de Delito Económico, que está elevando la causa a juicio oral, porque ya toda la instrucción se hizo, para acusar, mejor dicho, ya están acusados, los 12 directivos de Vicentín están imputados por estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, por todos estos manejos. Y eso marcha bien. Eso está marchando y está a punto de ser elevado a juicio, junto con también los síndicos del juzgado que llevaba el concurso, porque eran 3 y siempre decimos en broma que eran como los 3 monos esos que no veo, no escucho y no hablo, porque todas estas cuestiones de irregularidad ellos se las pasaron por alto, entonces están imputados también por encubrimiento, junto con también la auditora que ocasionó gran parte de la firma de estos balances apócrifos, que está imputado el presidente de esa auditora, que es una transnacional, está imputado por participación necesaria en la estafa.
Así que esto es lo que está en los penales. Entonces la Corte está viendo con mucha atención eso, porque ¿cómo voy a homologar un acuerdo que está establecido sobre bases que está probado que es un delito? Entonces, en esa tira y afloja está la cuestión. ¿Hay plazo para el juicio este que hablabas de donde están los 12 directivos imputados? Cuando se llega a ciertas instancias de la justicia, la verdad es que no hay plazo. Claro. Las Cortes, por ejemplo, no tienen plazo. No, las Cortes no tienen plazo. Y en este caso, si vos ves lo que tiene que ver con la parte de la Fiscalía Penal y la elevación a juicio, sí, hay plazos procesales que deberían cumplirse a fin de año o quizá a principios del año que viene, la determinación de cuándo va a ser la audiencia previa a la elevación a juicio oral, que ahí el fiscal acusará, defensores defienden, y bueno, los jueces decidirán si son culpables o inocentes. Ahora, ese avance que se pueda dar o no, estás hablando de la Corte santafesina, o sea, lo que nosotros, el equivalente a lo que nosotros tenemos acá en el TSJ, exacto, el Tribunal Superior de Justicia. Que se frenen, se dilaten algunos plazos, tiene que ver también con la red de poder que se construyó con Vicentín a lo largo de los años, ¿no? Absolutamente. Para que vos te des una idea, Vicentín hacia adentro de Santa Fe es mucho más fuerte que lo que Aceitera General Dehesa acá en Córdoba, y mirá que Aceitera General Dehesa es pesado, polenta. Claro. Bueno, pero dentro de lo que es Santa Fe, Vicentín es más poderoso. Entonces, esas cuestiones no escritas, sino codificadas en ningún digesto, también juegan a la hora de juzgar. ¿Qué les ha pasado, Andrés, cuando han ido a estas charlas, debates? Bueno, generalmente el público que se interesa es el que se interesó también por el caso y demás. ¿Qué ha salido ahí de esas charlas? Bueno, por supuesto, muchísima bronca e indignación, pero también se quedan a intentar analizar y tratar de canalizar esa indignación con cuestiones y vincularlas con temas como la soberanía o pensar de vuelta en términos de patria, porque, bueno, existen saqueos como este, un montón. Por eso se llama Cuellos Blancos el caso Vicentín. Es uno de los tantos casos que suceden en la Argentina. Y no ha habido nadie que les haya dicho, ustedes están criticando a los benefactores o a los héroes, como dice el presidente Javier Milei, que son los que dejan plata, digamos, ¿no? ¿O han tenido esas charlas? No, justamente ¿no? Creo que el documental es clarito, digamos, claro que justo viene a desarmar eso. De verdad lo veníamos haciendo hace 3 años. Claro. Al momento lo terminamos en diciembre del 2023, justo con la asunción de Milei, y creemos que no lo podíamos creer, la relación, y los espectadores la tienen viendo los 95 años de historia y muchos de los discursos de Martínez de Hoz, ¿no? o de medidas de Cavallo durante la dictadura o durante el menemismo, hacen que tenga una vigencia impresionante aquella historia de Vicentín en los días en la actualidad. Totalmente, y la decepción que a veces causan algunos gobiernos progresistas cuando entusiasman con algunas medidas y bueno, no van a fondo. Y se quedan ahí, ¿no? Bueno, esa es lo que surge de las charlas, es, bueno, habrá que ir a fondo, desde abajo, para que nos escuchen nuestra clase política. Hoy lo presentaron en la Facultad de Ciencias Económicas, de la mano del profe Eduardo González Holguín, de la Cátedra de Historia Económica y Social de la Facultad. Este viernes se presenta también ¿en dónde? En Tinku Arte, a las 20 horas, en Alta Gracia, ¿no? En Alta Córdoba. En Alta Córdoba, perdón. Perfecto. Tinku Arte, entonces, ahí está, lo estamos poniendo en el Zócalo Baigorri, 9:51, para llegarse también y tener otra instancia, por lo menos, de debatir y de ver el documental. Gracias. No, muchas gracias. Nosotros nos vamos con, esta interesante entrevista y la invitación, por supuesto, a que vean este interesantísimo documental. Volvemos mañana, como siempre, por acá, por el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Chao. Gracias por estar.